Muy bien, jóvenes, solo les solicito me confirmen que tengamos pantalla completa y así iniciamos. Sí se visualiza. Completa. Está la pantalla completa. Sí. Gracias, gracias por ayudarme. Bien, comencemos. Esta es entonces la agenda. Vamos a ver. Aquí debería decir, sí, estamos bien. Jueves 12. Retroalimentación de la evaluación 5. Vamos a continuar con el tema de la ética. Esta es la parte 2. Y luego ustedes se van a quedar con la tarea evaluada, que es el control de lectura número 6. Bien, fíjense que hicieron 55 de ustedes participaron. Son de los que tengo registrados, ustedes son 60. Entonces, el 85% en promedio de precisión. Entonces, aquí tenemos los primeros 8, tienen 10. Pasemos rápidamente a la siguiente. Primera pregunta. Dice, se dispone de una considerable orientación útil sobre cómo se deben comportar los consultores. La mayor parte de esa orientación nos dice que concierne a, aquí tenemos las opciones, la impuntualidad, relaciones personales, creencias y valores, comunicación escrita y oral. Esa es la respuesta. Vamos a la siguiente. Los verdaderos profesionales de la consultoría se caracterizan por atender los intereses y necesidades de su cliente mientras prestan el servicio. Este es un criterio que define a la profesión que se sustenta en prestar los servicios a cambio de una remuneración apropiada, considerar el interés del cliente desde una perspectiva social, poner sus conocimientos teóricos y experiencia a disposición de los clientes, cierto número de años de experiencia práctica, además de una enseñanza superior completa. Entonces, fíjense que acá la pregunta nos hace énfasis en los verdaderos profesionales de la consultoría. Entonces, y estamos hablando de los intereses y necesidades del cliente. Entonces, nos quedamos acá con la respuesta en cuanto a que deben el consultor considerar el interés del cliente desde una perspectiva social. Acá debemos relacionarlo en que, si bien es cierto, hay un interés del cliente por contratar al consultor, pero el consultor debe tener en perspectiva que sus servicios no deben ir en contra de las costumbres y de la comunidad en términos sociales, es decir, que sus servicios vayan a afectar a la sociedad.
efectivamente a eso se refiere. La pregunta 3, ¿dónde localizar las características destacadas de un enfoque profesional de la consultoría de empresas? ¿A dónde? ¿En el reglamento de la empresa que contrata la consultoría? ¿En el contrato de servicios que se suscribe entre el consultor y el cliente? ¿En todas las leyes de la República de El Salvador? ¿En los códigos deontológicos adoptados por las diferentes organizaciones de consultores de empresas? Esa es la respuesta. Ahí vamos a buscarlo. La pregunta 4. Va de la mano con la evaluación del desempeño. Nos esforzamos en ser más eficientes porque deseamos obtener resultados concretos que nos lleven al mejoramiento personal. Cada vez que nos esforzamos en lograr un propósito, tendremos que analizar qué tan efectivas son las estrategias que hemos aplicado y hacer los ajustes que sean necesarios. Importante es esta herramienta, ya sea en la vida personal, en la vida privada. Es la autodisciplina. Número 5. Estos son los criterios normalmente utilizados para definir a la profesión de la consultoría. Los intereses del cliente, las creencias y valores, la conducta profesional, los conocimientos teóricos y prácticos. Nos quedamos con esta última. Pregunta 6. Definen qué es un comportamiento apropiado y cuál no lo es en la prestación de los servicios profesionales de la consultoría. Las leyes de la República, el contrato de servicios suscrito entre el consultor y el cliente, la Asociación de Profesionales de la Administración de Empresas, las normas éticas reconocidas, compartidas y aplicadas constantemente por los miembros de la profesión. Entonces, nos están diciendo que una de estas respuestas define el comportamiento apropiado y es específicamente en la prestación de los servicios profesionales. Entonces nos quedamos con las normas éticas reconocidas, compartidas y aplicadas constantemente por los miembros de la profesión. 7. Cuando se deberá entender que el consultor aplica la autodisciplina y el control al prestar los servicios a clientes. Cuando respeta los preceptos establecidos en el contrato de servicios, cuando respeta el plan de trabajo de la consultoría, cuando presta debida atención y cumplir el programa de trabajo definido, o cuando respeta los preceptos del código deontológico aceptado para el ejercicio de la profesión. Nos quedamos con esta última. Pregunta 8. ¿Es la capacidad consistente de regular los impulsos de manera voluntaria con el objetivo de alcanzar un equilibrio personal? Una persona con esta característica puede manejar sus emociones y regular su comportamiento. Por supuesto, es el autocontrol. Son entidades a las que los miembros se han adherido voluntariamente, ejerciendo de esa manera la autorregulación y el control colectivo mediante la aplicación de un código deontológico aceptado para el ejercicio de la profesión. Entonces, de estos 4 que están aquí, el que reúne a los profesionales es el Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, porque las otras organizaciones reúnen entidades de naturaleza jurídica. Es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Este se le denomina el código deontológico. El comportamiento del consultor dispone de una considerable orientación útil sobre cómo se deben comportar los consultores. La mayor parte de esa orientación se refiere, por ejemplo, a la manifestación y reserva de emociones.
Las habilidades para analizar tendencias, no. La experiencia para evaluar empresas, tampoco. Y el conocimiento respecto al comportamiento del mercado, tampoco. En la 12, sirven para regular las acciones de los seres humanos, especialmente respecto a sus efectos sobre otras personas. Posee características fundamentales, son universales, válidas para cualquier sujeto ético en cualquier instante y lugar. Por supuesto, entonces, las normas éticas, ¿verdad? No es el contrato de trabajo, ni el código de trabajo, ni el reglamento. Muy bien. Esta es la retroalimentación. Y vamos ahora al siguiente tema que nos ocupa. Es que compartiré entonces pantalla. Voy a finalizar esta. Antes de iniciar, si hay algunos estudiantes que se han agregado en esta semana al curso, sí les agradecería que me comunican, me lo hagan saber, porque no los encuentro en el listado cuando estoy ingresando notas. Tengo ahorita dos casos. Uno es el caso de Gerardo. Necesito que me confirmes, Gerardo Machuca, si esta semana te incorporaste. Y tengo otra persona que es Sara C, que no me aparece y solo dice Sara C en la evaluación. Y así no puedo ingresar notas con ese nombre porque no me aparece en el listado. Ok, comencemos. ¿Tenemos pantalla completa, jóvenes? Hola, hola, Lick. Sí. Hola, soy Gerardo. Ajá, te agregaste. Fíjese que yo me inscribí incluso como 2 semanas antes de vacaciones, una semana antes de vacaciones. Ajá, pero no has hecho ninguna evaluación. ¿Cómo? No has hecho ninguna evaluación. La del martes y Una. la de la semana antes de vacación, nada más. Porque fíjate que solo me apareces en una, la última, ¿verdad? Así es que, y el caso de Sara C, no sé quién es. Bien. Voy a revisar porque, y bueno, sí, mándame un correo, Gerardo, en donde me demuestres que hiciste esa evaluación, porque solo me aparece la última. Si hiciste la primera, mándame un chat en donde yo me facilite la búsqueda, ¿de acuerdo? Y en el Vale, caso de, de caso de Sara C, sí no sé quién es. Bien. Tenemos pantalla completa, jóvenes. Uno que me confirme. Sí, Eso es. Gracias. Comencemos. Vamos con la parte 2, entonces, del consultor de negocios y la ética. Bien. Vamos a ver. Veníamos hablando de los criterios de la profesión del consultor. Y es que entonces tenemos y manejamos 5 criterios. Y ahí es donde aparece los conocimientos teóricos prácticos, el concepto de servicio de interés social, las normas éticas, la sanción que aplica la comunidad y aplicación, y luego los términos que hemos venido trabajando de autodisciplina y autocontrol. Bueno, hablando de la competencia técnica del consultor, esta es la base del enfoque profesional. Sobre todo, debe poseer el tipo de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un cliente en particular. Por regla general, el consultor debe poder y querer evaluar críticamente sus propios conocimientos teóricos y prácticos
al considerar un nuevo contrato o al llegar en su cometido a un punto en el que se necesitan otras competencias. El cometido es el proyecto. Lo que quiere decir es que si no tiene la capacidad, no tiene ese conocimiento, entonces no debe aceptar el contrato. O si llega a un punto en donde no tiene conocimiento suficiente, debe de buscar a la persona que sí los posee y incorporarlo en el proyecto. A eso es lo que se refiere este párrafo. Entonces, un consultor profesional nunca deberá presentar una imagen falsa de sí mismo. Es decir, si no posee esa capacidad, no debe mostrarla. Es decir, no debe pretender que puede realizar una tarea que está prácticamente fuera de esa competencia. Y recordemos que la competencia es eso, ¿verdad? Conocimiento, habilidades y experiencia. Eso debemos entender el término competencia. Incluso, aunque el consultor se encuentre escaso de trabajo y ansioso por obtener uno. Eso es un elemento que forma parte de la ética. Es decir, por ética es que no debe hacerlo. Hay dos situaciones típicas en las que se pone a prueba la ética del consultor. Dos aspectos. Una, si tiene una superioridad técnica porque trabaja para un cliente poco informado o técnicamente deficiente. Generalmente ocurre. O si trabaja para un cliente cuya capacidad de juicio está afectada por la angustia y las dificultades y tiene gran necesidad de ayuda. Y es que lo que ocurre es que la persona cuando se encuentra inmersa en la parte interna de la empresa puede encontrarse en esa situación. Y cuando una persona se encuentra angustiada, entonces digamos que se le pone gris la mente, ¿verdad? Entonces tiene dificultades para encontrar la solución y muy probablemente la tenga inmediata, pero no la va a ver. Entonces ahí es donde necesita del consultor y el consultor entonces debe ser muy respetuoso de estos elementos. Uno, que obviamente el consultor posee elementos y conocimientos técnicos. Y la otra es el que considerar que puede encontrarse en esa situación el cliente. Quiere decir entonces que los clientes pueden ser muy vulnerables y fáciles de manipular. Y entonces la elección de las cláusulas del contrato de consultoría, los métodos de intervención y los cambios propuestos pueden quedar entonces en manos del consultor por esto mismo. Incluso se aplica una consultoría participativa. El aplicar puede ser entonces participantes sometidos y no seguros de sí mismo ni fuertes en la relación de la consultoría. Importante es citar esto para que como consultores no debemos aprovecharnos de esa situación. Hablando del conflicto de intereses, este se define como un conjunto de condiciones y circunstancias que pueden influir indebidamente el juicio profesional en relación con el interés primario, es decir, la validez de la investigación, por un interés secundario, es decir, interés en donde pueda haber un provecho económico o un afán de obtener notoriedad, un afán de obtener prestigio o reconocimiento, o ese afán de promoción profesional. A eso le vamos a llamar un interés secundario. Es allí en donde se genera el conflicto de interés. En otras palabras, el conflicto de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de una persona en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones tienden a estar indebidamente influenciadas por ese interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o
personal. Vamos a manejar tres tipos de conflicto de interés. Uno, el interés real. Si la persona tiene un interés particular en relación con un determinado juicio o discernimiento profesional y efectivamente ya, la palabra clave ya, se encuentra en una situación en la cual tiene la obligación de ofrecer este juicio. Hablemos de juicio. Todos, incluyendo a cada uno de ustedes, poseen un juicio. Y ese juicio le vamos a denominar juicio profesional. Entonces, por ello podríamos decir que los conflictos de interés reales son riesgos actuales. Un conflicto de interés potencial si la persona tiene un interés particular que podría. Entonces, aquí la palabra clave es podría influir a la hora de emitir un juicio profesional. Ahí tenemos el término, juicio profesional, desde la posición o el cargo que ocupa, pero todavía no se encuentra en una situación en la cual deba ofrecer dicho discernimiento. Y tenemos el otro tipo, el tercero, un conflicto de interés aparente. Cuando la persona no tiene un conflicto de interés que no es real, no es actual, no es potencial, es decir, no podría, o sea, es decir, podría influir, pero no es ninguno de esos dos, pero algún otro podría llegar a concluir de forma razonable, aunque fuese solo tentativamente, que sí lo tiene, es decir, el conflicto, ¿verdad? Sabemos que el conflicto de interés es aparente cuando se resuelve simplemente ofreciendo toda la información necesaria para demostrar, es decir, para aclarar que no existe conflicto de interés alguno, ni real ni potencial. Significa que en el caso del interés aparente, se resuelve dando una explicación, es decir, informando, generando información para aclarar la situación. ¿Cuándo es el interés aparente? Veamos más a detalle cada uno de los casos. Conflicto de interés real. Veamos. Cuando el funcionario ya se encuentra en una situación en la que debe tomar una decisión, pero en el marco de esta decisión existe un interés particular que podría influir en sus obligaciones en el puesto que desempeña. Se puede decir que este tipo de conflicto entonces es un riesgo actual. ¿Por qué? Porque podría influir en sus obligaciones en el puesto, pero es en este momento que se está generando, es ya. Aquí tenemos un ejemplo, una entidad pública realiza convocatoria para contratar mediante prestación de servicios a una empresa consultora. Existe un comité de selección y una de las empresas consultoras que se está considerando, el representante legal es sobrino de un integrante del comité. En este caso, el miembro del comité deberá manifestar su conflicto ante su jefe inmediato superior, quien será el encargado de tomar la decisión frente a la situación. ¿Qué quiere decir? Que el jefe inmediato superior, al tomar conocimiento que existe ese conflicto, es real porque hay una relación de parentesco entre el miembro del comité que va a seleccionar y la empresa consultora que está concursando. Entonces, el jefe deberá tomar la decisión si el miembro del comité no participe, por ejemplo. Esa es una solución, pero debe tomarla el jefe inmediato superior.
¿Para qué? Porque el conflicto de interés es real, existe. ¿Qué pasaría si el miembro del comité, como parte del comité, vota a favor del representante legal del cual es pariente? Ahí está el conflicto de interés real. Y eso es lo que hay que evitar. Vamos con el conflicto de interés potencial. Cuando el funcionario tiene un interés particular que podría influir en sus obligaciones en el puesto que desempeña, pero aún no se encuentra en aquella situación en la que debe tomar una decisión. No obstante, esta situación podría producirse en el futuro. Veamos, se puede producir en el futuro. Ejemplo, tenemos acá, se contrató un profesional con una gran experiencia en la prestación de servicios de consultoría. Dentro de sus funciones no se encuentra la de participar en comité de selección. Tiene muchos amigos que trabajan en diferentes firmas de consultoría que en ocasiones ganan licitaciones de la dependencia para realizar diferentes proyectos. Si asciende, ahí está, si asciende de puesto en el futuro, dentro de sus responsabilidades estará la de participar en comités de selección de licitaciones. Entonces ahí existe el interés, el conflicto de interés potencial. A futuro se puede dar, no existe en este momento. Y el aparente cuando el funcionario no tiene un interés privado, pero alguien podría llegar a concluir, aunque sea de manera tentativa, que sí lo tiene. Una forma práctica de identificar si existe un conflicto de interés aparente es porque el funcionario puede ofrecer toda la información necesaria para demostrar que dicho conflicto no es real ni potencial. Ejemplo, la hermana del gerente de servicio del cliente es seleccionada y contratada mediante prestación de servicios profesionales como representante legal de la empresa consultora para realizar diagnóstico de la dependencia de archivo de la empresa. Los dos profesionales se desempeñan en dependencias diferentes. No se tendría algún tipo de conflicto de intereses. Sin embargo, es necesario que el profesional de la dependencia de servicio al cliente manifieste la situación frente a su jefe inmediato superior. Es decir, aquí de lo que se trata es informar, anticiparse para evitar un conflicto de interés. Razones para evitar el posible conflicto de interés entre el cliente y la empresa consultora que provee los servicios de auditoría externa. Este es un caso. La empresa cliente debe procurar siempre el buen gobierno corporativo, el cual se basa en principios lógicos como la equidad, la honestidad, la solidaridad y la justicia, tanto para con grupos de interés como para la sociedad en general. Los grupos de interés son aquellos que tienen interés en la empresa, es decir, los accionistas, los empleados, los clientes, todos esos son grupos de interés. Generalmente los códigos de ética de las organizaciones no permiten que una misma empresa provee los servicios de auditoría externa y consultorías financieras de forma simultánea. Esto es importante. Los códigos de ética prohíben que el consultor sea el mismo auditor externo. En la empresa consultora, la integridad, la honradez, lealtad y honestidad son cualidades morales de un consultor que conforman su ética como profesional. Por tanto, tiene la responsabilidad de orientar al cliente de manera objetiva. Los intereses del cliente. Durante un trabajo, el consultor pone plenamente su competencia a disposición del cliente y su objetivo consiste en hallar la mejor solución posible en interés de este. Es una regla de oro de la consultoría. Lamentablemente, no siempre es evidente qué significa el interés del cliente y qué espera en realidad el cliente de la consultoría. A menudo existe un conflicto entre los intereses a corto plazo y los intereses a largo plazo del cliente, o entre los intereses de diversos grupos dentro de la empresa cliente,
pero el cliente puede no darse cuenta de esto hasta que el consultor se lo señala para que tome atención. Cuando el consultor accede a prestar servicios a un cliente, debe estar seguro de que sus propios intereses y los del cliente no están en conflicto. Esto puede suceder si el consultor trata de alcanzar también objetivos que tienen poco en común con los del cliente o que incluso entran en conflicto con estos. Entonces, evitar un conflicto de intereses es una de las cuestiones más delicadas y fundamentales del profesionalismo y de la ética de la consultoría actual. Esto puede responder a múltiples razones, entre las que cabe mencionar la complejidad de las empresas y las transacciones comerciales en las que los consultores participan como asesores o intermediarios, la estructura multidisciplinaria de muchas grandes empresas profesionales y la interpretación del significado del conflicto de intereses. En algunas situaciones, un conflicto de interés no puede captarse a veces a primera vista. Por esta razón, se exige a los consultores que revelen antes de iniciar su cometido todos los intereses personales, financieros y de otro tipo pertinentes que no se pueden deducir de la descripción de los servicios que ofrecen. Es decir, cualquier puesto de dirección o de control en cualquier empresa competidora del cliente. Revelar cualquier interés financiero en los bienes o servicios recomendados o suministrados al cliente. Cualquier relación personal con cualquier persona que esté al servicio del cliente. Cualquier inversión personal en la empresa cliente o en la empresa matriz o en cualquiera de sus filiales. Esos elementos hay que revelarlos. Un enfoque de consultoría auténticamente profesional es actualmente considerado por la inmensa mayoría de los consultores como una dimensión sólida del aprendizaje. Ayudar a los clientes que aprendan a ayudarse a sí mismos. Ese es un objetivo fundamental de los consultores. Deben adherirse de todo corazón. Sin embargo, no basta con hacer esa declaración. El consultor debe estar seguro de que el cometido, es decir, el proyecto, está concebido de tal manera y que el cliente participa en él de un modo que el consultor no retendrá sus conocimientos teóricos y prácticos, es decir, debe trasladarlos, debe transmitirlos al cliente. Los clientes tendrán nuevos tipos de problemas y el cliente podrá volver a recurrir al consultor de quien ha aprendido técnicas muy útiles. Este cliente recomendará incluso el consultor a sus colegas y por supuesto entonces aparecerán otros clientes y así sucesivamente. Imparcialidad y objetividad. Los clientes que recurren a asesores profesionales creen que recibirán un asesoramiento de naturaleza imparcial y que esa asesoría será de naturaleza objetiva. Dan por supuesto que el consultor no tendrá ningún prejuicio, no tendrá ideas preconcebidas, no le saldrá con soluciones prefabricadas, que quizás han funcionado en otros contextos, en otras empresas, pero que pueden resultar inadecuadas para ese cliente en particular. El verdadero profesional intenta ser lo más imparcial y objetivo posible. Tiene que aprender a controlar sus emociones y no permitir que los prejuicios erosionen el valor de su asesoramiento. Con todo, la experiencia ha mostrado que la imparcialidad y objetividad absoluta son una idea difícil, por no decir imposible de alcanzar. Además, los conflictos de intereses, otros factores pueden afectar ya sea la imparcialidad y la objetividad. Todos los consultores están influidos por sus propios antecedentes culturales y sistemas de valores personales que pueden incluir creencias y prejuicios políticos, raciales, religiosos y de cualquier otra índole. Además, los consultores suelen poseer enfoques personalizados para la solución de los problemas y tratar de ayudar a los clientes que afrontan problemas. Jóvenes, nos vamos a tener que
conectar de nuevo porque se nos acaba el tiempo. Ahorita voy a terminar esta conexión y nos vamos a conectar. Solo nos quedan unos 10 minutos más. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, listo. Ok.